Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Regresamos a Voz y Sentimientos de Puebla. A nombre del titular Juan Carlos Trejo les doy la bienvenida nuevamente y les recuerdo que acaba de sintonizarnos que estamos con Judith Castillo de la Fundación Regala Vida y con nuestro invitado el día de hoy que es el doctor Santos Vargas Sánchez, quien es médico internista. Y seguimos hablando del tema, doctor Judith, si les parece, y podemos empezar un poquito a platicar de la Fundación Regala Vida. Sí, bueno, pues precisamente parte de lo que la Fundación está haciendo al respecto, bueno, en eso ustedes nos apoyan mucho, que es precisamente tratar de que la gente esté enterada, ¿no? En este caso, bueno, siempre hemos estado hablando de lo que es la donación, lo que son los trasplantes, y en esta ocasión, bueno, el doctor nos está apoyando precisamente para hablar de qué es lo que me puede provocar llegar a necesitar un trasplante, ¿no? Que en este caso, bueno, en el caso del riñón, que es uno de los órganos que más se trasplantan en México, es precisamente la degeneración que viene de este tipo de enfermedades que recaen en una insuficiencia renal. Entonces, parte de lo que hacemos es precisamente que la gente esté enterada, que sepa precisamente qué lo puede provocar, cómo puede cuidarse, qué es lo que incluso tenemos que ser más autogestión con nuestros médicos, ¿no? O sea, nosotros preguntar, decirles, no, a veces no conformarnos solo con lo que nos dice, checarnos, hacernos los análisis, empezar a ver, ¿no? En este caso, bueno, vamos evolucionando con la edad y entonces empezar a preguntar, empezar a informarnos qué con la edad, ¿no? Empieza a fallarme, claro. Entonces empezar a cuidarnos más, cada uno sabe sus pecados, ¿verdad? En ese aspecto del estilo de vida que llevamos, ¿no? Entonces lo que hacemos, y nos apoyan mucho ustedes, es precisamente en informar, ¿no? Porque estando informados, pues ya no podemos tener el pretexto de decir no lo sé, o sea, no lo sabía, sino si es cierto, y cada vez lo vemos, ¿no? Con más regularidades, afortunadamente, ¿no? Que la gente está requiriendo pues más inversión, incluso monetaria, ¿no? Para poderse cuidar, cada vez está más cara la vida en todos los sentidos, ¿no? Entonces la mejor inversión que podemos hacer ahorita es en nuestra propia salud. Entonces eso estamos nosotros dentro del plan dentro de nuestro programa de prevención de enfermedades, es precisamente informar, por un lado, y también, como comentaba el doctor, en cuanto a la insuficiencia renal, nosotros hacemos pruebas rápidas de microalbuminuria en campañas donde con una máquina muy pequeña y una muestra de orina, podemos nosotros en ese momento, en unos segundos, decir si hay probabilidades de que haya algún problema renal, ¿no? Y entonces en campañas que nosotros vamos en diferentes colonias, podemos de alguna manera prevenir con tiempo y que la gente vaya al médico y se haga un chequeo, dijéramos ya formalmente, ¿no? En base a este aviso que nosotros le damos a través de esta campaña. Yo creo que es lo más conveniente. Sí, actualmente la medicina ya no tiene que ser curativa, sino que tiene que ser preventiva. Sí, yo invito a todos aquellos radioescuchas que son diabéticos, que sean hipertensos, o bien que tengan alguna alteración, sí, a que se acerquen, sí, a que se acerquen para llevar a cabo la realización de esta prueba, sí, que no consiste más que en orinar y poder llevar a cabo la detección de microalbuminuria. Sí, esto nos permite establecer en un momento dado si el riñón está dañado, ¿sí? Y aún es reversible, ¿sí? Lamentablemente tenemos muchos pacientes diabéticos hipertensos que después de 10-15 años no han determinado, ¿sí?, la microalbuminuria y ya nos llegan con un examen general de orina ya con 300 o 500 miligramos de proteínas. Lamentablemente ya hay una etapa 3, una etapa 2, la cual es un poco difícil poder inhibir el progreso de la enfermedad. También, bueno, precisamente nuestra urgencia por parte de la Fundación de hacer este tipo de campañas es precisamente por lo que comentaba el doctor también, que ahora ya en chicos, ¿no?, realmente muy jóvenes, se empieza a ver ese tipo de enfermedades crónico-degenerativas que antes no había. Comentábamos que hay más de 18,000 personas en lista de espera para trasplantes y muchas de ellas son menores de edad, ¿no?, o son muy jóvenes. ¿Por qué? Porque empezaron ya a tener manifestaciones desde temprana edad y son precisamente los que están en lista de espera. ¿Por qué? Porque ellos tienen sueños, tienen esperanza, tienen planes que quieren realizar, ¿no? Entonces son los primeros que se anotan. A lo mejor una persona ya muy mayor dice, bueno, pues yo
me sigo con algún tipo de tratamiento sustitutivo y voy bien, ¿no? O sea, ya viví lo que tenía que vivir, pero los jóvenes son los que están en la lista de espera, los niños son los que están en la lista de espera. Entonces, esa es nuestra intención de, viendo este fenómeno, que no solo es en México, es a nivel mundial, pues nosotros estamos haciendo más hincapié, ¿no? Y agradecemos mucho la apertura que ustedes tienen hacia estos temas, ¿no? Y que nos han estado permitiendo venir cada lunes con diferentes expertos como doctor para poder informar a la gente. Exacto. Otra pregunta, doctor, sí, sobre este mismo tema. Si se detecta la enfermedad en fase temprana, ¿la enfermedad se detiene, se reduce su avance? ¿Qué es lo que sucede? Sí, como te comentaba, sí, realmente el hecho de llevar a cabo medicina preventiva, ¿sí? O sea, concientizar a cada uno de los compañeros médicos, médicos generales, médicos especialistas, el poder solicitar al menos 2 veces por año en aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica degenerativa, ¿sí? La determinación de microalbuminuria, ¿sí? Para poder ver si en un momento dado existe la presencia de proteínas en orina, poder iniciar un tratamiento a inicios de la enfermedad renal para evitar que siga progresando. Perfecto. Otra pregunta, las terapias de reemplazo renal son la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Esto dependiendo la fase, ¿y en qué consiste? No, realmente el paciente ya tiene una insuficiencia renal crónica terminal, obviamente podemos llevar a cabo lo que es la diálisis peritoneal, que consiste en colocar un catéter a nivel de la cavidad abdominal, ¿sí? Para llevar a cabo los recambios y poder llevar a cabo la eliminación de las sustancias, de los tóxicos, de las toxinas que el leño ya no está eliminando. ¿Sí? O bien a través de un catéter para colocar a nivel de una de las venas, ¿sí? Para poder llevar a cabo la hemodiálisis. Puede ser a través de un catéter o bien a través de una fístula arteriovenosa. ¿Sí? Y por último, o la tercera alternativa de tratamiento es un trasplante renal. ¿Sí? No, o sea, estas tres, ¿sí? Se pueden aplicar en aquel paciente que cursa con insuficiencia renal crónica terminal. Obviamente el trasplante pues sí tarda más, ¿sí? Por el proceso de llevar a cabo los estudios para ver de compatibilidad y sobre todo el estado de salud que tiene el paciente. ¿Sí? Es que para llevar a cabo trasplantes tienen que llevar a cabo valoraciones de múltiples especialidades, gastroenterología, cardiología, psiquiatría, para poder ver si el paciente es apto. Mientras que en un paciente que va a ser sometido a diálisis, simplemente es una valoración preparatoria y una valoración por cirugía para poder colocar el catéter. Entonces son 3 hasta el momento, ¿sí? Las terapias de sustitución de la función renal. Muy interesante, la verdad yo no sabía que para hacer todo este trasplante tenía que ir psiquiatría, cardiología, acompañado de varias opiniones especialistas, no nada más de una sola opinión. No, el paciente que va a ser sometido a trasplante de entrada se le van a solicitar ver quién va a ser su donador y pedir si existen pruebas de histocompatibilidad para ver qué tanta compatibilidad existe entre uno y otro para poder llevar a cabo, evitar el rechazo, ¿sí? Y posteriormente viene la valoración de las diferentes especialidades. Cardiología, porque como te decía, muchas veces el paciente con insuficiencia renal tiene repercusión a nivel cardíaco, gastroenterología, para ver todo el tubo digestivo y para el punto de vista de la psiquiatría si el paciente está apto para poder recibir el órgano y también el donador, ¿sí? Que lo va a proporcionar para ver cuál es su perfil, sobre todo. Y obviamente también nutrición para ver el estado nutricional de cada uno de los dos. ¿Sí? Y en cuanto a la donación, doctor, comúnmente se piensa que es la familia quien dona porque tiene más compatibilidad y porque es muy probable que no haya rechazo. ¿Es cierto que siempre tiene que ser, que es más probable que sean los hijos o los padres quienes donen? ¿O es un mito? Como bien lo dices, sí, el hecho de que sea un familiar, existe la probabilidad de que haya menos rechazo en comparación con otra persona, pero tenemos donadores vivos relacionados, que es el padre, el hijo, la mamá, el hermano, ¿sí? Y donadores no relacionados, como puede ser cualquier otra persona ajena a la familia, siempre y cuando, ¿sí? Exista compatibilidad o bien en el conocimiento de que existe mayor riesgo de rechazo. Obviamente para eso se requiere otro tipo de inmunosupresores, que es la terapia que se le aplica al donador, ¿sí? Al momento en que se va a trasplantar para evitar que exista este rechazo. Perfecto.
Miren, nos hacen una pregunta, ¿en qué momento se llega al síndrome urémico? Muy bien, el síndrome urémico, cuando nosotros decimos síndrome, quiere decir que es un conjunto, ¿sí?, de síntomas y de signos. El síndrome urémico es cuando el paciente va a cursar con náuseas, con vómitos, cuando va a presentar anemia, ¿sí? El paciente puede cursar con falta de aire, va a cursar con cansancio, va a cursar con gastritis por la misma uremia, que principalmente se manifiesta cuando tiene 250 300, ¿sí?, de cada organismo. Puede cursar con sangrado de tubo digestivo alto condicionado por la misma uremia. El paciente va a estar con una escarcha, puede tener así como si fuera, ahora sí, en las fresas cuando le ponen azúcar, puede tener el paciente este tipo de escarcha, ¿sí? Eso es un síndrome, ¿sí? Son múltiples signos y síntomas que el paciente nos va a referir, pero ya cuando el paciente tiene una etapa o cuando está con insuficiencia renal crónica terminal en estados muy avanzados, ¿sí? Lo ideal es que al llegar a 200, tener una depuración de 15 mililitros, someterlo a una terapia de sustitución, no dejarlo llevar a tal grado, ¿sí? Porque ya el paciente cursa con una acidosis metabólica, el paciente empieza a respirar de forma feo, ¿sí? Y obviamente es lo que más preocupa a los familiares. Perfecto. También nos preguntan si hay algunos alimentos que ayudan a evitar el daño al riñón. Existe mucha controversia. Muchas veces lo que nosotros pedimos a los pacientes es disminuir el consumo de proteínas y de la sal para evitar que siga condicionando más daño a nivel renal. Ok, entonces sería evitar la proteína y la sal. Proteínas y la sal. Perfecto, pues les agradezco mucho. Cualquier duda del auditorio, ya saben, más saber a la página, pueden escribirnos al Facebook en Corporación Inmanente para que nosotros podamos hacerle llegar las dudas y en otro programa, si nos visitan, poder responder todas las dudas. Entonces ya saben, al doctor Santos Vargas en el Hospital Ángeles y consultorio, ¿qué, perdón, doctor? 525, y a usted, Judith, en la página de la Fundación Regala Vida. Así es. Se los agradezco mucho y pues sin nada que agregar, esperando volverlos a tener aquí para responder las dudas del auditorio. Y a nombre de Juan Carlos Trejos, titular de esta emisión Voces y Sentimientos de Puebla, les damos las gracias y nos vemos mañana en el nuevo horario de 8:30 a 9 de la mañana. Gracias. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.